Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ley a Media. Esta vez la vamos a hacer en este formato que nos tocó a todos grabar en la pandemia a través de Zoom, ya que hoy le tenemos invitadas al ingeniero Alfonso Pasos Linares, quien está desde Chihuahua, y vamos a platicar de un tema que a todos nos importa en México, aunque creemos que no. Vamos a hablar de giros. Vamos a darle comienzo a su programa Ley a Medias. Comenzamos. Bienvenidos a Ley a Medias, su brújula en el laberinto legal, con un enfoque sin rodeos. Cada episodio es un viaje hacia el entendimiento de las leyes y reglamentos, empoderándote para enfrentar desafíos legales con confianza y donde todas las preguntas encuentran su respuesta. Un vistazo crítico a la normativa. Pues sí, amigos, bienvenidos a su programa Ley a Medias, ya que hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, reitero, a los mexicanos es un tema de trascendencia, ya que es una de las figuras que nació en México y hasta donde tengo entendido, y no se desmienta mi ingeniero, solo existe en México. Así es, perfectamente, sí. Bueno, aquí en este caso lo que es los aspectos de la ley agraria, la observancia de la ley agraria es a nivel nacional en México y definitivamente es el único país en el cual se manejan estos esquemas sobre los derechos ejidales comunales y bueno, da las alternativas, ahorita lo vamos a ver en su momento, sobre la titularidad, quienes tienen la facultad o la posibilidad de tener un derecho, qué riesgos, qué ventajas, etcétera, etcétera. Definitivamente es un tema, a pesar de que hubo la reforma de la ley agraria en 1992, hasta esta fecha sigue siendo a un ámbito de suma importancia porque no es una ley nueva, sin embargo, nos está involucrando cada vez más a más mexicanos. Y bueno, pues más que todo, darle la bienvenida a los radioescuchas, a los que están en nuestras redes y claro, a toda la audiencia, agradecer el que se ponga en contacto con ustedes y un servidor a través de ustedes. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Claro, y efectivamente, ahí les va a todos. Al ingeniero lo conocí en TikTok. Toda la gente que me sigue, que ha visto todos los programas a lo largo de los años y los programas que hacemos en Mason Maya, saben que yo era renuente de TikTok porque uno se imaginaría, solo hay bailes. No, hay muchos temas de interés, hay muchos temas muy importantes, incluso mucho mejores que los de otras redes. Dígase Facebook, dígase YouTube y dígase Instagram. Pero bueno, antes de comenzar, quiero hacer el típico aviso parroquial que tenemos nuestros cursos que damos a lo largo del año. Los pueden conocer en mason.mx/Kira. Ya estamos haciendo el corte del año. El último se va a llevar a cabo los primeros días de diciembre y de ahí a descansar y nos veríamos a enero, porque ya saben que a nosotros nos gusta pensar en primero aprende, practica y al final inicia en algún negocio, en el caso de nosotros, en el caso de los famosos remates bancarios. Y bueno, vamos a darle continuidad a esto, ya que el tema que trae el ingeniero hoy día, que es la cuestión de los ejidos, es un tema tabú en cuanto a tierra se refiere, así como el tema de los remates. Por eso me interesó mucho conversar con él. Él se encuentra en Chihuahua, pues fue muy complicado poder coordinar una entrevista aquí. El día que esté aquí, ingeniero, recuerde, tiene su casa aquí en Mason Maya para poder abordar más estos aspectos, ¿no cree? Claro que sí, sería muy honroso de mi parte poder estar y participar con ustedes y sobre todo llegar a la mayor parte de audiencia porque hace 10 años no había tanto involucrado en terrenos de régimen ejidal y ahora prácticamente se amplió la posibilidad o lo que creemos que podemos ser, tener posibilidad de adquirir terrenos ejidales. Todo es posible, hay procedimientos, por supuesto, pero sería un honor para mí estar con ustedes con todo gusto. Pues bien, la primera pregunta que le tengo, ingeniero, porque uno pensaría, este tema de los ejidos, pues le corresponde a los ejidatarios en un primer nivel,
de ahí a toda la organización del ejido, como bien puede ser el comisario de ejidal, el tesorero y toda esa gente que está dentro de las unidades centrales del ejido. Pero a usted, ¿qué le hizo tener esa experiencia en el negocio en las cuestiones de los ejidos? ¿Qué lo trajo a esta, a esta modalidad? No sé si nos pueda compartir. Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, Sí, me comentan que tenemos un problema con la cámara, pero vamos a, no se creo que preocupe. No, pero sí me escuchan, ¿verdad? sí, perfectísimo, Ok, ingeniero. bueno, de cualquier manera vamos a estar aquí, cualquier duda, vamos a checarla y sería para darle el ajuste correspondiente. Pero bueno, en base a su pregunta, es muy importante precisamente esa pregunta. Un servidor empezó o inició, tuvo sus inicios desde 1992, cuando se Ok. llevó a cabo la reforma de la ley agraria el 6 de enero de 1992. En términos generales, es un tema muy, muy amplio de todos los aspectos, aparte de la tenencia de la tierra sobre derechos ejidales y comunales. En esta Ujú. reforma, en términos generales, que iniciamos con los procedimientos que se establecieron en aquel tiempo para dar una regularización y certeza sobre la tenencia de la tierra en ejidos y comunidades. La ley agraria nos abarca tierras sociales, que son estos dos rubros, de los ejidos y las comunidades, y todos los procedimientos se establecieron en aquel tiempo junto con la reforma de la ley agraria para dar certeza mediante procedimientos de regularización, ya que antes de la reforma de la ley agraria no había una certeza jurídica individual, y posterior a ello ya definitivamente tenemos un esquema jurídico en donde usted, un servidor, cualquier persona mexicana puede tener derechos dentro de un ejido o de una comunidad. Iniciamos todo esto desde el 92, a raíz del tiempo fue una novedad, tuve la oportunidad en los inicios, en los 90, es cuando se empezó a detonar la inquietud, el interés de los empresarios desarrolladores en cuanto a incorporar tierras al desarrollo urbano, o bien sacarlas, entre comillas, por llamarlas de alguna manera, esas tierras de régimen ejidal a pequeña propiedad, a productores ganaderos. De tal manera que hemos participado desde el 92 a la fecha, constantemente, permanentemente, en todo el ámbito de la regularización de la tenencia de la tierra y los derechos de los sujetos agrarios. Por eso mi experiencia, por supuesto que se tiene que tener pleno conocimiento de la observancia de la ley agraria. Yo soy ingeniero, no tengo la visión de lo que es hacia la ley agraria de un abogado. Uno Ujú. como técnico operativo busca los mecanismos técnicos de resolver algún problema, ¿sí? Yo no litigo, por supuesto, pero Ok. me hacen un planteamiento a mí y le hacen el mismo planteamiento al abogado, y pues el abogado busca, es lógico, ¿no? Esa mentalidad trae, decir, bueno, es que el problema está así, no, vamos a verlo de manera más amigable. Esos es los inicios, y hasta la fecha hemos participado en todo lo que es en ejidos conurbados de la ciudad de Chihuahua. Tenemos 13 ejidos colindando con la ciudad de Chihuahua. He estado en Ciudad Juárez, en otras partes. Sin embargo, aparte de ejidos conurbados, en ejidos rurales en los cuales pues empresarios, productores, ganaderos han adquirido tierra de este tipo, ya sea que la hayan desincorporado del régimen ejidal o bien sigan dentro del régimen ejidal para los productores, y tiene una seguridad, una certeza sobre lo que están adquiriendo. Entonces, sobre estos 32 años, pues ha sido constante, constante, y es lo que nos ha llevado a tener el conocimiento y pues el éxito de regularizar y de atender este tipo de asuntos. Pues sí, porque
pues sí, nuestra constitución de venida de la revolución, pues traía esa tendencia de, pues sí, darle a la gente tierras para poderlas trabajar, ¿no? De ahí nace esa esencia de la revolución, la tierra es de quien la trabaja, con el propósito de que se aproveche, ¿no? Eh, Exacto. en cierta medida, el hecho de ya poder incorporar las tierras, como menciona, al desarrollo urbano, pues tienen un sentido, ¿no? El potencial, porque pues ya no había tierra suficiente en las ciudades principales como para no utilizar las que pertenecían al régimen ejidal, ¿no? Eh, y en esta idea de su experiencia, ingeniero, como bien lo dice, y ese es un punto clave que lo comentaba al inicio, la cuestión, y yo siempre lo he pensado, yo fui de las últimas generaciones dentro de la universidad donde estudié, que es la Barra Nacional de Abogados, que todavía tuvimos acceso a la materia de derecho agrario. Ya generaciones posteriores en la que yo estuve, la mandaron a un taller o a un diplomado, creo, y de ahí, pues yo creo que ya nada más sería una embarradita, pero hablamos de que pues más del 60% de la tierra todavía corresponde a los ejidos, ¿no? Así En todo el es. país. Sí, así es. Entonces hay mucho material, ¿no? Oiga, y bueno, y ya entrando ahora sí a la materia, algo que no sé, yo siento que hablando pues de todo el pastel que aplica la materia, a la materia agraria, ya nos hablaba de tierras comunales, de ejidos, este, las propiedades que se desincorporan. ¿Cuál es esa diferencia? No sé si nos podría explicar cuál es la diferencia de cada uno de estos rubros para después de ahí, pues, ver cuál es la gran diferencia con la propiedad privada, ¿no? No sé si Exactamente. nos pueda ayudar a entender todo esto. O sea, la tierra ejidal es una, ¿no? Y de ahí cómo se divide, pequeña propiedad y todo. No sé si nos puede ayudar. Claro que sí. Bueno, un preámbulo a todo esto que ustedes ya lo conocen, sin embargo, muchas personas que adquieren o que pretenden adquirir tierras ejidales, pues no, a veces no tienen conocimiento qué es una tierra ejidal, qué es una tierra social, qué es una pequeña o propiedad privada, qué son terrenos nacionales, qué son terrenos baldíos. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar lo que nos interesa o lo que más interesa a nuestros seguidores es la diferencia de tierras social con la pequeña propiedad o propiedad privada. Como bien Ok. saben muchos de nuestros seguidores, muchos están muy preparados y tienen conocimiento de todos los antecedentes. Sin embargo, hay algo muy importante que muchos se sorprenden cuando se les indica que una tierra, cuando se adquiere una tierra ejidal, no es la tierra la que se adquiere, son derechos sobre la tierra, son derechos sobre el uso, usufructo, disfrute de la tierra ejidal o comunal. Estamos hablando de tierra social. Para efectos Ajá. de la observancia de la ley agraria, claro que el origen de las comunidades y los ejidos son diferentes los orígenes de uno y otro. Sin embargo, están englobados en la observancia de la ley agraria con la reserva de que algunas comunidades en México se rigen por usos y costumbres. Pero es muy importante lo siguiente, que independientemente con los usos y costumbres de acuerdo al artículo 107 de la ley agraria, lo aplicable para los ejidos es aplicable para las comunidades. Un poquito de preámbulo en cuanto a qué estamos adquiriendo, qué es lo que estamos o qué es lo que nos están ofreciendo. El titular de un derecho. Cuando hablo ejido, llámese ejido y comunidad con la diferencia de usos y costumbres. Sin embargo, vamos a hablar un titular de un derecho ejidal. Vamos hablando de una parcela. Él no es el dueño de la tierra. El titular, él no es el dueño de la tierra, es el dueño del uso y usufructo, de el aprovechamiento que pueda obtener de esa parcela. Esas parcelas, esas tierras, llámese parcela o llámese
tierra de uso común son, no se pueden vender, están limitadas al mercado abierto. A diferencia de las tierras de propiedad privada, sí están contempladas en el mercado abierto. Cualquier persona que quiera adquirir una propiedad privada, cualquiera, tiene la posibilidad, aparte, o porque jurídicamente sí están abiertas legalmente al mercado abierto, ¿sí? En las tierras de régimen ejidal, como tales, como régimen ejidal o comunal, ¿sí? Están limitadas mientras sean de régimen ejidal al mercado abierto y únicamente las puede adquirir un sujeto agrario que pertenezca al núcleo. Nadie más las puede adquirir, a diferencia de la propiedad privada. Por supuesto que las tierras ejidales, la ley nos proporciona los mecanismos para cambiarlas a propiedad privada, que definitivamente, sea ejidatario o comunero en tierra social, tiene la seguridad de la tenencia de la tierra. Son derechos, a diferencia, no voy a entrar en detalle, de la Ley Federal de Reforma Agraria anterior, que había incertidumbre. Ahora nadie lo puede a uno depurar, a un sujeto agrario, nadie lo puede depurar. La diferencia, propiedad privada, se tiene el dominio de la tierra, régimen ejidal o tierra social, se tiene únicamente, que con eso basta, sobre el uso, aprovechamiento y disfrute de la tierra. No Ok, sé. perfecto. Sí, sí, sí. Y en cuanto a la desincorporación, que eso es lo que puede, como usted mencionaba, separar ya del régimen de tierra social eh, su parcela, porque ¿qué pasa? Bueno, lo platicaremos en la siguiente sección, eh, con la gente que está lotificando, cosa que está pasando en todo el país con la seguridad de esas personas de la propiedad que está adquiriendo. Pero bueno, en la siguiente pregunta, ¿cuál sería el involucramiento de cada una de las autoridades? Por ejemplo, para cuestiones de un contrato de compraventa, del traslado de dominio de una propiedad privada, pues tenemos a los juzgados civiles. En materia agraria, entiendo, hay otras autoridades involucradas. Aquí no hay notarios, ¿o sí? ¿O quiénes son ante quién puedo yo hacer un traslado de una propiedad? ¿Un ejidatario le puede vender su propiedad a otro ejidatario? Así es. Dentro del marco legal agrario nos maneja un término que es las cesiones de derechos, cuando son de régimen ejidal, que pueden ser, vamos hablando de, hay tres tipos de tierra en un ejido. En un ejido tipo, sí, hay unos que tienen dos, hay otros que tienen uno, pero un ejido tipo tiene tres tipos de tierra: asentamiento humano, parcelas y uso común. Vamos a enfocarnos a lo que es el uso común y lo que es la parcela, que esas son de régimen ejidal, porque los solares salen del régimen ejidal directamente a pequeñas propiedades cuando se lleva a cabo un procedimiento de regularización. Pero bueno, vamos a enfocarnos para no desviarnos mucho lo que es parcelas y tierras de uso común. En lo que es las tierras parceladas, pueden ser contratos de cesión gratuita u onerosa de de ejidatario a ejidatario, o de posesionario a ejidatario, porque Ok, la figura de posesionario es una figura que puede tener un documento, un certificado parcelario, pero está limitado en otros aspectos. Pero todo se puede llevar a cabo con contrato de cesión gratuita u onerosa. Se tiene que llevar a cabo a través de un notario público la formalización de esa cesión correspondiente para efectos de la inscripción y la revisión correspondiente ante el Registro Agrario Nacional, que es una de las instancias que está participando actualmente.
sigue participando en la regularización del marco legal agrario. Y a diferencia de las tierras parceladas, que son gratuitas, pueden ser gratuitas u onerosas, que convirtiéndola al español normal, pues es a través de una compra-venta, pero son los términos. Sin embargo, en las tierras de uso común, únicamente está permitido las sesiones gratuitas, no hay onerosas, no hay dinero de por medio. ¿Qué significa? A raíz de esto, precisamente lo que son las tierras, a diferencia de las propiedad privada, bueno, pues ahí ya se manejan contratos de compraventa. Tanto las sesiones de una u otra tierra son sesiones que se tienen que llevar a cabo dentro o ante un notario público. Si no se formaliza ante el notario público, no es posible realizar el cambio. A veces, algunas gentes dicen, es que hicimos un contrato, pero no se lleva a final del camino y en realidad no hay una formalización de que le pueda pertenecer un derecho. Aquí en los terrenos, hablando de las tierras ejidales comunales, se habla de derechos sobre la tierra. En la propiedad privada es el titular de lo que es la tierra, o sea, el dominio de la tierra. El dominio de la tierra. Y aquí definitivamente para formalizar y dar certeza de todos esos procedimientos, es indispensable que sea a través del notario público, llámese de cesiones de derechos gratuitas u onerosas. Hay una gama de procedimientos que se tienen que realizar dependiendo de la situación cuando se adquiere un derecho, porque hay otras formas de cómo adquirir un derecho, ¿sí? Pero en términos generales, mientras no se haga eso, no tiene ninguna certeza quien adquiere ese derecho. Y claro, haciendo un hincapié un poquito, no nos vamos a meter al desglose de todos los artículos correspondientes de la ley agraria, pero por supuesto que está reglamentado o está señalado dentro de la ley agraria. Para la realización de un contrato tiene que haber notificaciones del derecho del tanto, tiene que ser aceptado como ejidatario en dado caso que no sea, o sea, una serie de cuestionamientos en base a esa observancia de la ley agraria para poder llevar a cabo este procedimiento. Ok, perfecto. Pues bien, ingeniero, vamos a ir a un breve descanso porque vamos a ir con Hazari, que nos tiene esta cápsula de cuando la realidad supera a la ley. Pues vamos tantito con Hazari y ahorita regresamos, ingeniero. Con todo gusto, y claro que sí. Hola, bienvenidos a su sección La realidad supera la ley. El día de hoy les traigo un caso que se ha viralizado en redes sociales sobre una entrevista que realizó Adela Micha al llamado Diamante Negro, que se vende como un empresario inmobiliario y mil cosas, ¿no? Que incluso quería ser gobernador de Quintana Roo por el excelente trabajo y el desarrollo que le ha dado al Estado. Ahora, ¿por qué realizamos este video? Porque él en esta entrevista hace mención de cómo realizó actos de corrupción a líderes de ejido. ¿Para qué? Para convocar a reuniones dentro de todos sus representados y así someter las votaciones y que a él le vendieran a un valor súper castigado las propiedades de estas personas. Personas que fueron desplazadas, personas que por simples miles de pesos, como él lo dice, él pudo conseguir millones y millones a través de estas infraestructuras millonarias que él los ve como un negocio inmobiliario, pero la realidad es aprovecharse de la incertidumbre, de la pobreza y el estado socioeconómico en el que vivían esas personas. Y amigos, estos son los tipos de casos que hacen que la realidad supera la ley. Volvemos al estudio. Pues bien, ingeniero, pues ahí vimos esta idea de Hazari de cómo algún hecho de la realidad acaba superando lo que establece la ley. Y vamos ahora sí a un tema candente, ¿no? Porque, como le comentaba al inicio, hay mucha venta de lotes, de predios que forman parte del régimen ejidal y con todo lo que nos ha platicado hasta ahorita, pues yo creo que a muchos ya les está temblando la operación que realizaron, porque tal vez no la realizaron conforme a lo que establece la ley agraria y cayeron en la trampa de que es que me vendió el hijo del ejidatario
no me vendió toda la parcela porque hasta donde tengo entendido se puede vender la parcela de uno a uno mediante este acto, como lo menciona de la sesión, pero se pueden vender los lotes y esa es la pregunta importante. ¿Es legal la venta de un lote de una parcela, de un ejido, de una parte que le pertenece a un ejidatario? Estrictamente en derecho agrario, no. Ok, No es posible de que quien adquiera una fracción de una parcela, siendo de régimen ejidal, no va a ser el titular. La única manera de ser titular de una parcela, de una fracción de una parcela, es a través de una escritura que le escriturará el titular de la parcela mediante todos los procedimientos que nos indica la ley agraria. ¿Quién va a regularizar esos lotes? Es el dueño de la parcela. Pero ok, hay un ente muy importante que es el municipio. Es quien regula, es quien da el ordenamiento del crecimiento de las ciudades de la mancha urbana en base a sus planes y programas. ¿Qué significa con esto? Es uno de los aspectos en los cuales se está viendo muy frecuente y ahora sí que en todas partes de la República la lotificación en terrenos de régimen ejidal. Por supuesto que quien adquiera un lote, porque son indivisibles las tierras y los derechos de régimen ejidal, no se pueden dividir, no hay forma de dividirlos. La ley no nos establece un mecanismo para dividirlos, subdividirlos, notificarlos, siendo de régimen ejidal. Por supuesto que sí nos da los mecanismos para salir de régimen ejidal y a través de la propiedad privada, mediante todos los lineamientos que nos indica la Ley General de Asentamientos Humanos, la ley agraria, sí se puede llevar a cabo una notificación y sí se puede obtener una escritura por quien adquiera o compró un lote para efectos pues, de desarrollo urbano, básicamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que, se tiene que tener cuidado? Al adquirir un terreno en estas condiciones, no hay certeza, porque ok. al interior del titular del derecho de esa parcela, a lo mejor fallece. O sea, puede haber conflictos internos en donde dicen, ¿sabe qué? Se me va a salir, hablando en términos generales, del lote que le vendió mi papá, suponiendo y que haya fallecido, porque no va a adquirir ningún derecho esa persona que adquirió el lote, entre comillas, que lo adquirió. ¿Por qué? Porque no se adquiere una prescripción de acuerdo al artículo 48 de la ley agraria. Tiene que ser de toda la parcela, ¿no? De la totalidad de una fracción, ¿no? Yo me voy a adelantar un poquito, ¿sí? Un poquito. Se está tornando, hemos palpado, a nivel nacional, en la Riviera Maya, bueno, estamos muy distantes, pero antes no se estaban dando notificaciones como se están dando. Todos los días estamos atendiendo personas, ¿cómo le hacemos? Por supuesto que esto está haciendo un boom muy grande. Por desconocimiento de los adquirientes, los están comprando, pero ¿quién les va a regularizar? No es un patrimonio el que están adquiriendo mientras sea de régimen ejidal. Por mucha voluntad que tengan, no es posible adquirir la titularidad de ese lote y que sea por conducto del titular de esa parcela a través de los procedimientos de adoptando el dominio pleno, que es obteniendo la titularidad de régimen de propiedad privada. Exactamente, y es algo que le platicaba al inicio, a mí personalmente me sucedió, bueno, yo todavía era muy joven, todavía ni siquiera estaba estudiando la carrera, y mi madre se le ocurrió en una alcaldía de aquí de la Ciudad de México, en Tláhuac, comprar un terreno,
de una parcela que estaba vendiendo el hijo del dueño, uno de los hijos del ejidatario original, y pues al fin del día llega un hermano, comienza un litigio que se traslada al tribunal agrario, se pretende defender a través de la prescripción, pero como usted ya lo dijo, no puedes alegar la prescripción de un lote y el documento, que ahí sí le comentaba al inicio también de esta sección, vámonos a temas álgidos. Sí. El comisariado ejidal, de manera irregular, junto con el hijo del primer hijo del ejidatario, se confabularon para hacer la venta de la totalidad de la parcela a través de lotes. Y pues lógicamente el comisariado se fue llevando dinero, porque por ese acto cobraban dinero como lo podría hacer un notario. Y pues, y por eso le preguntaba de las autoridades que se involucran. Y para que todo el público tenga esta información, porque ya me pasó a mí, ya le pasó a mi familia, a muchas personas que estuvieron involucradas en ese caso. Y es un caso no aislado, es un caso que está permeando en todo el país. Los comisariados ejidales están pretendiendo dar esa información de que tienen la autoridad para emitir esas constancias de posesión, que así le hicieron llamar al acto. No sé si ese sea el fenómeno que está permeando de los que le han estado llegando, y no sé si un caso similar al que le pasó a mi madre le ha llegado a usted. Sí, digo, afortunadamente o desgraciadamente, pero ahora sí que hay situaciones inimaginables que han sucedido, ¿sí? Y que bueno, la gente está indefensa, ¿eh? Quien adquiere esos derechos está indefensa hasta en tanto se llegue o se lleva a cabo el procedimiento de regularización. Sí, efectivamente, los comisariados ejidales, más que todo, hace falta una difusión muy profunda hacia la gente, hacia los adquirientes o los que pretenden adquirir, porque los que adquieren piensan que adquirieron un patrimonio y no es de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Se valen, digo, hay comisarios ejidales, yo conozco excelentes que están en la realidad de la necesidad de la gente, etcétera, pero muchos lo están agarrando o lo están tomando como un negocio sobre una parcela, hablando de una parcela. Para quien no conozca el documento correspondiente de una parcela, del documento formal y oficial, se llama certificado de derechos parcelarios. Vienen los datos del titular de la parcela, de los derechos de la parcela, al reverso viene el planito y se ponen ya en la subdivisión. Es un derecho individual. Ni el comisariado ejidal, ni la asamblea ejidal tiene injerencia para autorizar que esa lotificación se lleve a cabo. Con el único que pueden y que deben de negociar, vamos a llamarlo de alguna manera, el comprador es con el titular del derecho únicamente. En dado caso que resuelva el titular de ese derecho, de esa parcela, notificarla toda, que es la intención y que es válida porque el valor de la tierra urbana o suburbana es mucho mayor al de una tierra rústica o rural. Sin embargo, yo les digo, ¿de quién tenemos que estar agarrados de la mano? El titular del derecho de la parcela, de la parcela, porque otra cosa es tierra de uso común, es con el municipio, porque es quien va a autorizar las subdivisiones correspondientes en base a lo que comentábamos en un principio. Y ahora bien, ahí hay que ver que el comisario no tiene ninguna injerencia, es un derecho particular, individual. En las tierras de uso común, habrá seguidores que sí tengan conocimiento qué son las tierras de uso común. Sin embargo, muy breve están involucrados la totalidad de los sujetos agrarios o ejidatarios legalmente reconocidos que tienen un certificado de tierras de uso común en el cual se maneja porcentajes, no es superficies precisas como lo que es la parcela. Pero aquí es importante lo siguiente: la asamblea
o el comisariado ejidal o los comisariados ejidales, como son tierras de uso común, quien puede tener la decisión de lotificar es a través de una asamblea, no es una decisión del comisariado ejidal. Cualquier acta, cualquier carta o constancia de posesión estrictamente en derecho que se otorgue, ya sea en la parcela o en el uso común, por parte del comisariado ejidal, estrictamente no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque no se adquieren derechos con el tiempo. Habrá otros procedimientos, yo los he manejado, ¿sí? En los cuales definitivamente, cuando hay la voluntad de ambas partes en hacer negocio, sí se puede, sí se puede. Sin embargo, para una notificación es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el comisario general no tiene ninguna facultad, estrictamente de acuerdo a lo que nos indica la ley agraria, para dar ni constancias ni cartas de posesión. No tiene, esa no es la función de él. Y así puedan tener, yo les comento muy breve, les comento a principios de los 90, yo veía una diferencia, ya se está acabando, pero hay otro problema más grande, en donde había ejidos que tenían 5 pisos, una carta de posesión aquí de un comisariado ejidal, cambian de comisariado ejidal y sobre el mismo lote daban otra carta de posesión a otra persona, a otra. Yo les decía, y efectivamente, hasta 4 o 5 pisos tenían, y era unos pleitos, porque no, que yo tengo la carta de posesión. La carta de posesión o constancia no les da la posesión. Para empezar, porque ni siquiera se puede adquirir la posesión en tierras de régimen ejidal en estas condiciones. Y, y se necesita ser avecindado, se necesita tener la posesión completa de la parcela, que ese concepto del avecindado, ¿no? Y bueno, ingeniero, ahorita para ir a la última sección, pues, perdón, a la última parte de esta entrevista, vamos a la sección que tiene Daniel López del equipo de Mason, que en esta ocasión ni Daniel, ni Hazari, ni Samantha participaron en este programa, pero pues aquí las tenemos, la sección de ley en 60 segundos. A ver qué nos puede decir Daniel de este tema de los ejidos durante 60 segundos. Vamos para allá. Saludos Marcos, saludos audiencia de Ley a Medias. Comprar un terreno ejidal o comunal en México puede ser una buena oportunidad, pero es un proceso que requiere precauciones específicas debido a las disposiciones de la ley agraria. Aquí tienes 3 consejos claves. Número 1. Confirma que el ejido o comunidad permita la ajenación de tierras según la ley agraria. Los terrenos ejidales solo pueden venderse si han sido desincorporados del régimen ejidal, es decir, transformados en propiedad privada. Asegúrense de que la asamblea ejidal o comunal haya aprobado la desincorporación y que se haya registrado ante el Registro Agrario Nacional. De lo contrario, la venta podría considerarse ilegal y ser anulada. Número 2. Verifica el título de la propiedad del ejidatario o comunero. Solicita al vendedor el certificado de derechos ejidales o el título de la propiedad, en caso de terrenos ya parcelados, ya que estos documentos son necesarios para confirmar que la persona tiene el derecho sobre el terreno. Además, revisa que no haya conflictos por posesión con otros ejidatarios y que la persona que vende el terreno esté al día con sus obligaciones con el ejido y la comunidad. Número 3. Haz la compra ante un notario público y registra la operación. La venta de terrenos ejidales requiere formalizarse ante un notario público y debe registrarse en el Registro Agrario Nacional. Aunque esto no aplica para la venta directa de terrenos ejidales a un bajo régimen, es esencial en cualquier proceso de desincorporación para asegurarte de que el terreno pase a tu nombre legalmente. También es útil que el acta de asamblea de autorización de venta esté firmada por la mayoría de los miembros para evitar futuros conflictos. Estos pasos son fundamentales para asegurarte una compra legal y evitar problemas a futuro. Saludos, audiencia. Pues bien, amigos, ya saben, hacer correr a Daniel es lo que nos gusta en este programa para que saque lo mejor de sí y se lleven todos ustedes un consejo breve del tema que estamos tratando. Y bueno, pues ingeniero, pues ya para cerrar una penúltima pregunta, me gustaría saber
¿cuáles son los retos y los desafíos que se encuentra la gente que ya está haciendo el trámite de la manera correcta, separando completamente de la gente que pues técnicamente ya la regó? La gente que sí lo está haciendo bien, ¿cuáles son los retos que se encuentran al realizar el trámite ante una autoridad, con los notarios, con el registro agrario, con los municipios? ¿Cuál es el problema que constantemente los achaca, que los retrasa? Ok, sí, bueno, aquí yo le comento que el término de regularizar lotes, aquí estamos hablando, nos enfocamos un poquito Ajá. o básicamente o más a los lotes que a lo que son parcelas de cultivo, de ganadería, no, sino en los lotes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo le repito, en base a lo que hemos estado viendo en los últimos años, se está agrandando el problema. ¿Por qué se está agrandando? Por falta de información, de conocimiento de los adquirientes. Pero bueno, el regularizar lotes, yo les quiero mencionar a los seguidores de que no es un procedimiento de querer, es toda una organización interinstitucional como el Registro Agrario Nacional, como Procuraduría Agraria, como Semarnat, como CONANT. Estas cuatro instancias federales son las que intervienen directamente, por supuesto, ya sea parcela o tierra de uso común, cualquiera en donde haya asentamientos humanos o lotificaciones, por supuesto, con la autorización o la anuencia de la parcela o del ejido. Yo les digo que es una organización interinstitucional, pero además el municipio, los notarios públicos, la organización al interior de los núcleos. Esto es, no, o sea, no lo quiero plantear enorme, un problema. No es problema. Hay que llevar a cabo todos los lineamientos que nos marca la ley agraria para efectos de que una organización, cada quien tiene que hacer su trabajo. Empresas correspondientes para las mediciones si son lotes en tierras de uso común, con la normatividad que exige el Registro Agrario Nacional. Es un trabajo multidisciplinario, vamos a llamarlo. Por supuesto que no puede aislarse a que nada más el registro haga lo de él, o Procuraduría Agraria, o Semarnat, o el ejido, o los avecindados, organizarlos, o los adquirientes. Es todo un esquema en el cual sí es viable. Tenemos la experiencia de que hemos regularizado terrenos irregulares o lotificaciones en donde todavía no hay asentamientos humanos. Es un procedimiento en el cual no es una facultad o una decisión de que yo quiero, no, es todo un engranaje para poder llevar a cabo esta regularización. Se puede tener, definitivamente, si es viable. Esto a nivel nacional otras personas que tengan experiencia como un servidor la han elaborado. Y definitivamente el mayor problema que estoy detectando, que estamos detectando, es que la gente adquiere sin tener conocimiento. Yo no digo que no adquieran, hay que adquirir, hay los medios, por ahí el artículo 2 de la ley agraria, en donde nos indica que la ley agraria eh, eh, puede ser supletoria. Lo no aplicable aquí, vamos a aplicarlo en el Código Civil, etc. Depende de Federal. las... Exactamente. Entonces, la ley no está cerrada. Yo veo una ventaja enorme, primero, de que por supuesto los núcleos, los sujetos agrarios titulares de esos derechos puedan obtener un mayor beneficio. Es válido y qué bueno que lo puedan obtener, pero también
nos da el margen para que los que adquieran un patrimonio, algo que digan, esto es mío, porque mientras no tengan la titularidad, ya sea de una parcela completa, de un derecho completo de régimen ejidal, o bien de un lote producto que venga de tierra de régimen ejidal, mientras no tengan el documento expedido por el Registro Agrario Nacional o el registro público de la propiedad, no son titulares de nada. Y mucha gente dice, a mí no me sacan. Y hay gente que está viviendo 15 años. No, si nadie los va a sacar, pero no van a ser titulares. Y es lo que busca uno, porque es un patrimonio en el cual dice usted, bueno, yo lo puedo heredar. De una u otra manera, se puede heredar, se puede negociar con sus limitantes o amplitudes al respecto. Aquí en este caso, me he ampliado un poco más el esquema, el panorama en este aspecto. Yo soy evaluador, soy profesional evaluador, tengo mi actividad, por supuesto, también en la evaluación, pero me ha llevado a palpar más, mejor la situación y la diferencia de una tierra y otra. Exacto, y una charla muy amena, ingeniero, todavía no terminamos, nos queda una pregunta y una última sección con Samantha, Claro, porque como lo comenta, usted es una persona multi-ultradisciplinada, ¿no? sí, Es gracias. ingeniero de carrera e ingeniero en zootecnia. ¿Qué, Así es. qué, qué hay de diferencia entre el ingeniero en zootecnia y el veterinario, no? ¿O es la misma idea? Son diferentes. El Ok. veterinario, vamos, en términos generales, es el que cura, ¿sí? Es el que Ujú. previene, ¿sí? Y cura ya la enfermedad. El zootecnista, el ingeniero zootecnista, cuando yo terminé esta carrera, estaba enfocado a la producción animal, aumentar Ok, la perfecto. producción, pastos, ganado, todas las áreas de la cuestión animal. Sí, mi abuelo era veterinario zootecnista de la punta de Veracruz, allá en Coatzacoalcos. Sí, sí. Especialidad en evaluación, maestro en evaluación de inmuebles, dos especialidades relacionadas a la evaluación, ¿no? Una Así es. orientada a los inmuebles en general y otra orientada a la agropecuaria. Y Así la es. otra que también piloto aviador. Bueno, pues aquí o sea que lo hacemos, lo hicimos por hobby, que no voy a dedicarme a esto, porque pues también los años, las horas vuelo, eso tenemos soy reciente en esta actividad, no tengo las horas suficientes para decir soy un experto. A comparación con la cuestión agraria, pues aquí tengo 32 años. ¿Qué me puedan preguntar en la cuestión actual? Porque sí tengo el conocimiento. En la aviación, pues es un hobby, es emoción, es una pasión, pero bueno, ese es un extra, ¿no? De mi actividad. Por ejemplo, usted que está metido en tierras ejidales para esta cuestión del derecho de vía, cuando se hacen las expropiaciones de caminos para hacer carreteras, también se involucra la aviación, ¿eh? Por ahí tenía un colega abogado, también cliente, que también está metido en esto. Pero bueno, antes de continuar con la última pregunta, que siempre dejamos lo mejor al final, pues Claro. vamos a la sección de Samantha, que nos va a dar su consejo de bolsillo para que todos nuestros seguidores y seguidoras en sus bolsas se lleven un consejo legal de relevancia. Vamos para allá y ahorita regresamos para el cierre de este programa. ¿Estás pensando comprar en Tulum? Ten cuidado, soy Sam Rojas y este es tu consejo de bolsillo. Si el lote que te ofrecieron no es propiedad privada, será una bomba de tiempo y perderás tu dinero. Amigas, en Tulum hay muchos ejidos y es ilegal venderlos por lotes. Como dice el ingeniero Alfonso Pasos, no adquieras sin tener conocimiento. Este fue tu consejo de bolsillo. Regresamos contigo, Marco. Pues bien, amigos, ya llegamos con este último consejo de Samantha y vamos a este último cierre con el ingeniero Alfonso Pasos Linares desde Chihuahua, ¿eh? Así Donde es. están las mejores carnes de todo el país. Sonora, Chihuahua, el O, norte. todo el norte, tenemos la mejor producción ganadera del país. También se dan un quite también, y hablando ahorita también de Veracruz, ¿no? Los dos Sí, polos
de la República Mexicana tienen una producción de carne de primer nivel, ¿no? Muy buena, así es, sí. Sí, aquí en Chihuahua se caracteriza, entre comillas, es un dato, ¿verdad?, en el cual es primer productor o el mayor productor de nuez y el mayor, Ok, y el mayor productor de manzana. Aquí nada más quiero hacer un comentario, es el hombre per cápita de árboles de manzana a nivel del mundo, en el mundo. Se encuentra en Cuauhtémoc, Chihuahua, que estamos aquí a ok. 1 hora 10 minutos. Es una información general, pero bueno, esto nos enorgullece, es gran Un hombre productor por de manzana. Así es. un árbol por cabeza, ¿no? Así, sí, fíjese. Sí, efectivamente, porque yo siempre he pensado que México es uno de los países más ricos en todo, en población, en cultura, en fauna, en flora, en todo tenemos. Lamentablemente, pues habíamos sufrido mucho y esta conexión del norte con el sur apenas se va a dar y apenas se está dando, ¿no? Así es, ese. Pero yo lo que se está dando bien y con el trabajo de todos, pues vamos a sacar todos adelante. Exactamente. Y bueno, ingeniero, pues un último consejo. Ahora vamos a su sección. ¿Cuál es el consejo que le daría tanto a ejidatarios como particulares interesados en este tipo de propiedades? Ya nos mencionaba que lógicamente, pues colocar dinero en este tipo de predios, de terrenos, es interesante ya que pues nos puede hacer de un patrimonio que al fin y al cabo es uno de los derechos humanos fundamentales, el poder tener patrimonio, tener propiedades, pero lamentablemente la ignorancia, el exceso de confianza, hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es el que ya nada más porque tuve una embarradita de algo, ya me creo experto en ese algo, y Así por ahí es. llega la gente a estar en el monte de la ignorancia y de ahí ya cree que puede tomar decisiones. Pero, ¿qué consejo les daría a todos antes de hacer un negocio de este tipo? Sobre todo, bueno, pues es para cuidar el patrimonio, la inversión que se pueda hacer. En términos generales, hay muchos aspectos que se tienen que cuidar. Sin embargo, cuando haga negocio o cuando pretendan hacer negocio sobre tierra de régimen ejidal, cerciórense que lo van a hacer con el titular del derecho, si hablamos de parcela, ¿sí? Si hablamos de parcela, con el titular del derecho, aunque sea de régimen ejidal, al momento que ustedes pretendan llevar a cabo una negociación, puede ser eh, o no va a tener la legalidad real o que deba de tener, porque no sé, o sea, yo no puedo negociar con algo que no me permite la ley de regularizarlo mañana pasado en las condiciones jurídicas que se encuentra. Yo voy a hacer un pequeño comentario nada más. Cuando se haga alguna negociación, si se hace con un titular de una parcela, y que, por supuesto, sea el titular, y vamos a suponer esta fracción que corresponde a un lote, que haya iniciado, que sea el titular, que haya iniciado el proceso de desincorporación del régimen ejidal a propiedad privada. Es un procedimiento que nos establece la ley con muchos requisitos, digo con algunos requisitos, el cual, ¿quién lo liberará de régimen ejidal? A través de esos procedimientos de la ley agraria en el registro agrario nacional e inscribirse en su momento en el registro público de la propiedad. Cuando hagan o pretendan hacer un negocio, primeramente ver en qué estado se encuentra esta parcela. Hablando de parcelas, no les va a dar la titularidad ni la seguridad. ¿Por qué? Pueden pasar muchas cosas. Es un riesgo si así lo consideran que lo pueden llevar, que asumir ese riesgo, asúmanlo. Sin embargo, es sumamente importante negociar con quien se tenga que negociar. Y
en cuanto a tierras de uso común que tienen una característica abismal en cuanto a las características de una parcela. En las tierras de uso común solamente pudiera ser a través de una asamblea de mayoría calificada para efectos de poder hacer el cambio de destino de tierras de uso común a solares. Yo les digo que es un rompecabezas de 10,000 piezas que todas tienen que embonar. Aquí no hay algo que me faltó ni me sobró, tienen que quedar. ¿Cuál es la recomendación? Pues más que recomendación, que tengan cuidado y que valoren de qué tipo de tierra van a adquirir de régimen ejidal, parcela o de uso común. Valoren y también el estado que guarda en ese momento una tierra u otra. En las tierras de uso común, ¿qué es lo que pasa? Es lo más difícil, regularizar, dar certeza más que regularizar, dar certeza al que adquiere en tierras de uso común, porque no es una cuestión de querer, es una cuestión de ensamblar todos esos engranes de todas esas instituciones en donde el ejido esté convencido en regularizar, porque se requieren formalidades muy especiales para llevar a cabo esa asamblea. Yo más que decir, oiga, yo le recomiendo esto, fíjense en dónde pueden o quieren adquirir y valorar, y es un riesgo. Mientras no salga del régimen ejidal, es un riesgo, ya sea parcela o ya sea tierra de uso común. Como yo les comento, todo es posible, regularizar unas como regularizar otras. Sin embargo, quien tiene que asumir ese riesgo son ustedes, son los que adquieren esa tierra, que es muy barata, a veces cuesta lo doble. ¿Qué pasa o qué pasaría en términos muy generales si adquieren un lote en tierras de uso común y no se dan las condiciones mínimas necesarias para lotificar? Estoy hablando en términos generales, y no se dan esas condiciones legales. Yo estoy seguro que tarde o temprano se van a regularizar esos 500 lotes, por ponerle una cantidad. Estoy seguro. Sin embargo, ¿quién los va a regularizar? En ese momento, quien tiene la facultad de regularizarlo es la asamblea, con las formalidades establecidas en la ley agraria, una asamblea de mayoría calificada. Pero mañana o el pasado, que esto se empiece a tornar difícil por la inseguridad, y hablo inseguridad de la tenencia de la tierra, ¿eh? Aquí en este caso puede entrar, como decimos en el rancho, al quite. ¿Quién puede entrar al quite? El gobierno del estado correspondiente, una dependencia federal que muchos la conocíamos como Coret, ahora es Insuns, ¿sí? Pero que no está operando. Sí. ¿Qué es lo que pasa? La van a expropiar y se la van a volver a vender para poderle titular. Es en términos generales, más que todo, tener cuidado, valorar y hacer su juicio para determinar si arriesgan o no se arriesgan, porque no es ningún patrimonio siendo de régimen ejidal. Ojalá ya haya explicado un poquito esta situación, ¿verdad? Sí, no, y aparte porque, y así se ve, ¿no? En la cuestión ejidal, pues en algunos lugares todavía rigen los usos y costumbres, pero también la gente de los ejidos andan con pistola en mano, ¿no? Entonces, si en algún punto realizaste un mal movimiento, hasta puede correr sangre, ¿no? Sí, exactamente. Es inseguro en todos aspectos. ¿Eh? Sí, entonces, pues ingeniero, agradezco muchísimo, muchísimo haber tenido esta entrevista, que nos haya
permitido un poco de su tiempo. Sabemos que es una persona extremadamente ocupada y agradecemos mucho el que haya participado en Ley a Medias con este tema muy importante para todos en México. Reiteramos, el ejido es una figura mexicana que permitió a muchas personas poder aprovechar la tierra y que no se dispersara inmediatamente a privados. Permitió que todos en México, después de la revolución, empezaran a gozar de ciertos pedazos de tierra y no regresara como antes a formar parte de estos cacicazgos donde eran grandes tenedores de tierras, ¿no? Exactamente. Que fue el efecto de esta repartición. Pero bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Agradecemos haber participado en este programa, tanto a usted como yo me imagino a su equipo, porque por ahí al inicio del programa vi que también su equipo le ha estado apoyando y pues Claro. el haber colaborado y darle a toda la gente esta información que en cierta medida en todo el país ha estado afectando a muchos y también lamentablemente muchas empresas han estado generando mucho dinero de estas ventas irregulares, incluso empresas que han utilizado a gente famosa para comercializar los influencers, pero que la realidad es de que están poniendo en riesgo el dinero de los privados que han estado comprando estas tierras de manera irregular. ¿Tienen esperanza? Ya lo mencionó, sí, pero si en algún punto, si se trata de tierras comunales y el ejido en algún punto dice no, ya no, pues se cae la operación y se cae el negocio, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, a todos nos despedimos. Muchísimas gracias, ingeniero. A toda la audiencia, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa de Ley a Medias. Yo fui Marco Ayuso. Hasta luego. Muchas gracias a todos los seguidores. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias.